nos está atendiendo alguien que es un experto, porque es un ingeniero civil mecánico de la Universidad Técnica Federico Santa María de Chile, pero es un emprendedor que anda por el mundo porque tiene varias distinciones y varios pasos por universidades muy prestigiosas en Estados Unidos y también en otros lugares del mundo. Es un emprendedor con más de 25 premios, reconocido además por el World Economic Forum. Es Peter Ostosig, que nos está escuchando y con quien vamos a hablar de economía circular. Peter, Laura Rocha lo saluda, ¿cómo le va? Hola Laura, un gustazo, muchísimas gracias por la invitación. Estaba introduciendo un poco el concepto de economía circular. Es un concepto que hace unos años empezó a escucharse, pero bueno, queríamos preguntarle al experto para que nos contara bien, bueno, de qué se trata y qué implica un proceso de economía circular, por supuesto bien entendido. La economía circular, en palabras simples, es un proceso económico, regenerativo y restaurativo que busca mantener el valor de los productos y los materiales durante el mayor tiempo posible. De hecho, lo que buscamos es eliminar el concepto de desecho, y hay una frase que es muy interesante que dice que los desechos son recursos en las manos equivocadas, y por lo tanto lo que tenemos que buscar es también eliminar el concepto de fin de ciclo de vida de los productos y alargarlos durante el mayor tiempo posible. Y digamos, en ese concepto, ¿no? Porque digo, ese concepto un poco se da de patadas con la filosofía capitalista, si uno lo piensa, ¿no? Porque uno en el capitalismo lo que pretende es al contrario, es volver, es consumir, ¿no? O sea, entonces si se me termina una cosa, la tiro, compro otra y así. En esto... la economía circular atenta contra las ganancias empresariales con el modelo capitalista? Yo creo que completamente no. Yo creo que es un motor de innovación y emprendimiento, porque hay que hacer una aclaración, que el modelo económico siempre es una respuesta a las revoluciones industriales que han ocurrido a nivel mundial. Y si bien América Latina nunca se ha sumado a las 3 primeras revoluciones industriales, yo creo que tenemos toda la oportunidad de sumarnos a la 4ª revolución industrial, y el modelo económico de esa 4ª revolución industrial, sin lugar a dudas, va a ser la economía circular, un modelo mucho más sustentable, mucho más sostenible y mucho más amable con la sociedad y con el medio ambiente. Es muy interesante ese concepto de 4ª revolución industrial. ¿Y usted cree que va a ser desde América Latina que va a surgir? Yo creo que, de hecho, no solamente yo, hay un montón de organizaciones, por ejemplo, la Organización Internacional del Trabajo, que recién sacó un informe hace un mes, donde se señalaba que la unión entre la industria 4.0 y la economía circular va a generar hasta 6 millones de empleos en América Latina. O sea, vamos a ser una de las regiones más beneficiadas por este nuevo modelo económico y esta nueva forma de hacer las cosas a nivel mundial. ¿Y esto por qué? Es muy simple. Porque la brecha, y lo conversaban ustedes antes, la brecha de reciclaje, si la comparamos con países de Europa, es gigantesca. En América Latina no superamos el 10% en tasa de reciclaje. En Europa hoy están actualmente en un 35%. Con países que están hasta en un 60%, como Alemania y Austria. Por lo tanto, solamente en esa brecha de alcanzar el nivel actual de reciclaje, la generación de empleo y la generación de nuevos emprendimientos y empleo de calidad va a ser gigantesca para nuestra región. Y digamos, entre los países de la región, ¿a cuál ve usted mejor posicionada en estos términos y si tiene algún ejemplo tangible que podamos comentar? Sí, claro. Yo creo que si bien nosotros primero llevamos 4 años impulsando el concepto, casi 5 años impulsando la economía circular en América Latina y desde Chile, y te puedo asegurar que desde el segundo semestre del 2017 vimos ya como un gran aterrizaje del concepto en América Latina, y yo lo sintetizo en un hecho particular que fue el primer foro de economía circular de América Latina en Uruguay, en Montevideo, realizado por ONUDI y por el gobierno de Uruguay. Y desde ahí yo creo que se empiezan a separar un poco 2 países, que es Uruguay y Chile, en el liderazgo de la economía circular. Y yo creo, estoy muy orgulloso de que en Chile, primero, tenemos la primera ley de responsabilidad extendida del productor de América Latina,
que ese fue un primer gran paso. Y otra buena señal... ¿Es para todo, para todos los productos, digo, o es para envases, o es para alguna cuestión especial? Primero comenzó muy evolutivamente con 6 productos, por ejemplo, aceites, electrodomésticos, baterías, etcétera, pero paulatinamente se van a ir incorporando otros productos. Pero lo interesante de ese fenómeno fue que comenzó en un gobierno y ustedes saben que tuvimos un cambio de gobierno y la política se mantuvo. O sea, aquí estamos hablando que las políticas medioambientales son transversales incluso a la política, que fue una muy buena señal en Chile. Segundo, este año también nos convertimos en el primer país en eliminar las bolsas de plástico de todo el territorio. Y tercero, el Corfo, que es la Corporación de Fomento de la Producción de Chile, lanzó el primer programa de apoyo a emprendimientos en economía circular con apoyos de hasta $100.000 por emprendimiento. Entonces es impresionante eso. Claro que sí, o sea, es ya realmente un apoyo real y con capital, ¿no? Claro, totalmente. Y digamos, y entonces, Chile y Uruguay, y por ejemplo, en Uruguay, ¿qué ejemplos, o en Chile, si tiene algún ejemplo puntual, por ejemplo, de alguna empresa, o tal vez de algún municipio? Sí, claro. ¿Quiénes son los que primero empiezan a adoptar este concepto? En Chile tenemos varios casos. Uno es Triciclos, que quizás lo han escuchado, también opera en Brasil, pero nace en Chile, que es una empresa que se dedica al manejo de residuos sólidos y poco a poco ha ido incorporando el concepto de economía circular para justamente agregar valor a estos recursos o transformarlos en nuevos productos. Nosotros mismos, yo tengo dos posiciones, una como experto de economía circular, pero en mi caso fue pasar de la práctica a la teoría, porque tenemos una empresa que se llama Neptuno Pumps, que diseña y fabrica bombas de alta eficiencia energética, donde nuestro modelo es absolutamente circular, y los resultados han sido impresionantes. El crecimiento, por ejemplo, en facturación ha sido del 25% anual, la creación de empleo anual ha sido del 15%, y en términos ambientales, por ejemplo, nosotros mismos con este modelo reducimos 60% el consumo de energía y el 75% en la reducción de desechos. Entonces por eso es que vamos evangelizando por América Latina los beneficios de este modelo y las oportunidades, particularmente para empresas pequeñas y medianas, que son la mayor generadora de empleos en la región. Y digamos, ¿y Argentina cómo la ve? Yo la veo muy bien. De hecho, tuve la alegría de ser invitado por Unilever al lanzamiento del programa en Buenos Aires de economía circular. Tuve la oportunidad de conversar con muchas personas de la gerencia y de la empresa, y veo que la dirección que se tiene en este sentido es muy sólida. Yo creo que se están dando pasos muy importantes que deben ser apoyados, yo creo que a nivel de consumidor, de otras empresas y de gobierno. Pero sin duda que la decisión está tomada, porque yo creo que estamos entrando en un proceso que es irreversible, es un cambio de paradigma, y las grandes empresas están tomando conciencia de ello. ¿Y de qué forma, digamos, por ejemplo, dentro de lo que es la ley extendida al productor, como usted me mencionaba sobre Chile, ¿cree que es como el primer paso para que las empresas en general empiecen a adoptar este tipo de medidas? Porque, por ejemplo, no sé, en Europa es como que el movimiento empezó, pero de otra manera, pero también empezó. Sí, yo creo que siempre utilizo en redes sociales la frase de Lao Tse: cualquier camino de 1000 millas comienza por el primer paso, y yo creo que tenemos que apoyar esos primeros pasos que se dan en nuestros países. En el caso de Chile, la ley REP yo creo que fue un primer gran impulso, y que sin duda, como ves, permitió que se dieran estas otras situaciones, como aquí lo denominamos Chao Bolsas, que fue la ley de eliminación, y que ahora se coronó con este gran programa de apoyo a economía circular, y no solamente como un programa único, sino que Corfo, que es esta gran institución que tenemos de apoyo al emprendimiento e innovación en Chile, ya tiene como columna vertebral la economía circular para todos sus otros programas de innovación y emprendimiento. Y de hecho hay una decisión incluso a nivel presidencial de transitar hacia un Chile circular. Por ejemplo, en ese contexto, yo lo que le quería preguntar era, ¿la economía circular va de la mano de la economía verde, de la economía azul, digamos, de las parecen como alternativas en este planeta en el cual
por ejemplo, este año ya el 1 de agosto, los humanos nos gastamos todos los recursos? De hecho, es un muy buen punto y yo en mis presentaciones tengo un slide donde muestro la Torre de Babel de Peter Bruegel, el viejo, donde empiezan a aparecer economía azul, economía del bienestar, economía verde. Exacto. Y yo digo, no podemos detenernos a tener discusiones semánticas. Yo creo que si estamos hablando de crear nuevos emprendimientos, de crear empleos de calidad y de combatir el cambio climático, estamos conversando de lo mismo. Y tenemos que pasar de la acción a las ideas. Y si alguien quiere ponerle un nombre distinto, bienvenido. Pero yo creo que no podemos ser ciegos al hecho de que la economía circular se ha posicionado a nivel mundial de manera súper efectiva. De hecho, con un paquete de economía circular, utilizando el nombre tal cual en Europa, con una inversión de 600 billones de euros. El World Economic Forum ha hecho un trabajo fantástico en términos de economía circular, también Ellen MacArthur Foundation, y ha tenido un éxito, y yo creo que tenemos que darle la bienvenida en ese sentido. Pero ahora cuando tú me hablabas de economía verde, absolutamente se hablan unas con otras, porque la base de una economía circular es una economía verde basada en energías renovables no convencionales. Y eso no podemos perderlo de vista. De hecho, este mismo informe que te comentaba de la Organización Internacional del Trabajo plantea que de estos 6 millones de empleos que te hablaba de economía circular, si se le suma a una matriz de energía renovable no convencional, se pasarían a 28 millones de empleos a nivel mundial. Por lo tanto, no podemos perdernos en esas discusiones semánticas, a mi entender. Digamos, la economía circular también promueve las energías renovables. Absolutamente. De hecho, se basa en que todo el proceso productivo para una economía circular debe tender a un uso de energías renovables no convencional. Y también me gustaría hacer hincapié en otro sentido, de que cuando se habla, por ejemplo, del greenwashing, ¿sí? en algún minuto me preguntaron en otra entrevista si yo temía un greenwashing con economía circular. Y yo creo que justamente no. Pregunta respecto de todas las economías que aparecen, ¿no? Como salvadoras, digo. Exactamente, yo creo que ese es un gran punto que yo creo que a los auditores les va a interesar muchísimo, en el sentido de que yo creo que el menor riesgo de greenwashing existe justamente con una economía circular. ¿Y por qué? Porque una economía circular es absolutamente trazable. Uno, si se dice, como en nuestro caso en Neptuno Pumps, que somos circulares, uno tiene que en la práctica sacar el techo de la fábrica y mostrar el proceso. Ver que por un lado aparecen desechos o equipos en desuso y que por otro lado aparecen productos nuevos con garantías nuevas. Por eso es que yo hago la relación directa entre economía circular y cuarta revolución industrial, porque hay mucha tecnología de industria 4.0 que se debe utilizar para un modelo circular. Y particularmente para América Latina creo que es el boleto de entrada para que industrialicemos de una forma inteligente y moderna nuevamente nuestro continente. Esta cuestión de la trazabilidad, ¿no? O sea, esta cuestión de poder seguir desde el momento inicial del producto hasta el momento final, incluso al consumidor. Digo, así como las empresas hace unos años empezaron a fijarse y a fijar pautas, por ejemplo, para sus proveedores, ¿de qué manera esa trazabilidad nos puede asegurar que todo se cumpla en el proceso? Porque, por ejemplo, nosotros tenemos muchas veces que hay anuncios de, no sé, Francia, le doy un ejemplo que no tiene que ver con economía circular, pero por ahí también tiene que ver. Francia prohíbe el fracking. Claro, Francia prohíbe el fracking en su territorio. Ahora, después, empresas francesas vienen y hacen fracking en Vaca Muerta. Exacto. Entonces, digo, esa trazabilidad nos permite también determinar si en rigor el anuncio o esta cosa de querer tener una economía circular es real o no. Excelente que nos detengamos en este punto, porque yo creo que nos permite tocar una de las tecnologías que está más en boga, y ni siquiera porque esté en moda, sino porque va a tener uno de los impactos más disruptivos que yo creo que vamos a poder ver en nuestras vidas, que es blockchain. Y por ejemplo, pero antes que eso, en términos de trazabilidad, nuevamente, la empresa que se diga circular tiene que mostrar sus productos y tiene que certificarnos que el desecho se está convirtiendo en un producto de valor, o que un producto que está en desuso puede ser remanufacturado y puede ser vendido como nuevo.
pero siempre va a existir la duda de que esa trazabilidad o esos documentos pueden ser alterados, ¿no es cierto? Porque no hay ninguna, o puede haber un ente certificador que también no nos garantiza la transparencia del proceso. Y ahí es donde entra blockchain. Y blockchain va a ser el sello de garantía para una economía circular. Y si ustedes se empiezan a investigar la relación ya que existe entre el uso de esta tecnología blockchain, que es la tecnología que está detrás de Bitcoin, para los que no conocen mucho sobre el tema, va a permitir el explotar todo el potencial de una economía circular, porque va a ser el ADN virtual de todos los productos y materiales del planeta. Y eso va a generar también una oportunidad de nuevos emprendimientos tremenda para el mundo y de generación de valor. Claro, bueno, por eso también preguntaba, porque a la hora también de, digamos, evaluar esta cuestión de esta empresa tiene una trazabilidad, no sé cómo se evalúa la trazabilidad, digamos, en qué términos. Si es más responsable, menos responsable, o completa toda la cadena, no la completa. Pero en ese sentido, aumenta o disminuye el valor de la compañía también. Hoy sí. De hecho, la idea de una economía circular es ser una respuesta al actual modelo lineal que se basa en el hacer, usar, desechar, y que usa la mayoría de las empresas en el planeta, donde se hacen cargo del producto hasta que sale de sus puertas, y quizás después pueden tener un sistema de reparación, pero también con incentivos un poco perversos, donde la mayoría de las empresas busca vender productos nuevos más que reparar lo que ya fabricó. Y lo que busca la economía circular es generar valor donde los productos ya están creados, y no perder el valor que se utilizó para crear esos materiales, el valor que se generó en mano de obra, sino que generar un nuevo modelo de negocio a partir de eso. Y ahí está la oportunidad, particularmente para nuestro continente. Respecto de Estados Unidos, que nosotros estamos hablando mucho, siempre hablamos de Europa, nos pasa también en cambio climático, nos pasa en otros aspectos que tienen que ver con la cuestión ambiental, una cuestión que nosotros abordamos aquí en este programa. ¿Cuáles son sus experiencias en los Estados Unidos? Porque además usted ha hecho mucha de su carrera también en Estados Unidos, y cuál es y además porque, bueno, obviamente que es la cuna del capitalismo y del consumo, ¿no? O sea, ¿cómo afecta el consumo o cómo podemos cambiar el consumo en este aspecto? Porque una de las cuestiones centrales es también la cuestión de consumo. Absolutamente, es la educación del cliente. Y yo creo que más que países o culturas, yo creo que hay algo que está trascendiendo a todas las fronteras, que son las nuevas generaciones, que también tienen una mentalidad bastante globalizada y que uno lo puede ver cuando viaja, ¿no? Los millennials, por ejemplo, están teniendo un factor determinante en el cambio de consumo asociado al uso intensivo de tecnologías, y es lo que se denomina generalmente la uberización de los productos. Y también no tenemos que olvidar que estas tecnologías, muchas de ellas han sido creadas en Estados Unidos. Bueno, gran tema ese, gran tema. Acá en Argentina estamos en ese momento. Todo empieza a ser como la uberización de los servicios. Absolutamente, la optimización de los recursos. O sea, no olvidemos, por ejemplo, el caso típico del auto y que se usa mucho para analizar el caso de Uber, que es un automóvil está detenido el 92% del tiempo en el día. O sea, la subutilización de esos recursos, que imagínense desde el proceso de minería, de extracción, para tener esos metales, generar todo ese valor, todo el trabajo relacionado con fabricar un vehículo, un automóvil, para que esté detenido 92% del día. Es absurdo. Exacto. Y es ahí donde las nuevas generaciones... Lo mismo en las oficinas. Las oficinas están 12 horas o 16 horas desocupadas. ¿Por qué no optimizar el uso de esos recursos? Y ahí es donde la tecnología y los nuevos consumidores, que son los jóvenes, están teniendo un cambio significativo. El otro día salía en Europa la reducción en licencias de conducir, 23%. Ya los jóvenes no quieren manejar, porque saben que el recurso va a estar, pero es la tecnología lo que permite. Y ese es el cambio radical que estamos observando en el mundo. Está pasando en algunos países asiáticos, en donde, por ejemplo, como empiezan también a desaparecer, porque digamos, todos estos cambios a la vez se dan en conjunto con los cambios de tecnología, ¿no? Por ejemplo, la electrificación de la movilidad. Así es. Entonces, una de las cuestiones que están apareciendo tiene que ver con esto de hacer, o sea, de no tener, por ejemplo, más automóviles propios, especialmente con motores a combustión interna, ¿no? Absolutamente. Entonces empiezan a alquilarse. Entonces es como si yo pagara un fee por mes
por usar un auto y después lo cambio porque, bueno, son los autos que van a quedar, digamos, que van a estar porque hasta 2020 se van a seguir fabricando, pero ya después de esa fecha no se fabrican más, hasta, no sé, el momento en que uno pueda tener un auto eléctrico o decida tenerlo o utilice los de alquiler también o los que pueden obtenerse en la calle, ¿no? Absolutamente, por eso que es súper importante que todos, cuando analicemos el concepto de economía circular, lo asociemos directamente al uso intensivo de tecnologías y de la necesidad de industrias 4.0 y ticket de entrada a una cuarta revolución industrial, porque la economía circular no solamente es el uso y reuso del material directamente, sino que es la extensión del ciclo de vida o la eliminación del fin de ciclo de vida de productos. Y ahí es donde existen distintos modelos de negocio y son los que abren la puerta para nuevos emprendimientos. Por ejemplo, lo que tú describías, ese modelo de negocio es el producto como servicio. Que el cliente no sea dueño del producto, del auto, sino que lo arriende. ¿Y por qué? ¿Cuál es la razón que está detrás? Porque el cliente, el usuario, finalmente no sabe qué hacer cuando el automóvil o el producto se daña, no sabe qué hacer con esos recursos. El productor sí sabe qué hacer. Puede reciclarlos, puede reutilizarlos para hacer un producto nuevo, puede remanufacturar el producto. Y eso va a ser un cambio de paradigma que ninguna generación previa a la nuestra lo había visto. Entonces, digamos, como para resumir, ¿la economía circular es la que nos va a salvar de todo este mensaje apocalíptico? ¿O vamos a ser nosotros mismos los que tenemos que poder generar ese cambio para que todo el mundo, digo, nosotros por ejemplo, bueno, usted vive en Chile, pero sí, en Argentina hoy estamos atravesando una crisis económica nuevamente y financiera, no sé, es como que nos vemos tan lejos de eso porque tenemos discusiones urgentes que dar, que tienen que ver con otra cuestión, que tiene que ver con la necesidad y con la urgencia social. ¿Cuán lejos estamos de ponernos a discutir todo esto para que, para que vivamos mejor todos, obviamente? Yo creo que ninguna es una receta ideal para solucionar todos los problemas, pero sin duda la economía circular es una forma de pensar y hacer las cosas distintas que viene a solucionar muchos de los problemas que hoy nos aquejan, particularmente en América Latina, que es la creación de trabajo, que es la reducción de emisiones de CO2 para combatir el cambio climático. Tenemos que recordar que somos una de las regiones más afectadas por el cambio climático y lo vemos día a día, año a año. Y la creación de nuevos emprendimientos, que finalmente es el motor que mueve la economía de nuestros países. Los emprendedores, las pequeñas y medianas empresas son las generadoras de la mayor cantidad de empleo en los países de nuestra región. Y sin duda que si permitimos que estos emprendimientos tengan nuevos modelos de negocio, que no solamente se basan en producir y en generar productos y bienes que son desechados y que generan basura, sino que son modelos de negocios que reutilizan estos materiales, estos recursos, que permiten que volvamos al sentido común de recuperar y reutilizar productos como lo hacían las generaciones anteriores. Yo creo que estamos frente a un modelo y a una forma de hacer las cosas que nos puede venir muy bien, particularmente para lo que tú describías, para la situación económica y medioambiental que vive nuestro continente. Por lo tanto, yo creo que tenemos que estar con los ojos bien abiertos, de buscar oportunidades y de estar atentos a los nuevos cambios tecnológicos y de ver oportunidades de negocio en ellos. Bueno, muchísimas gracias, Peter Ostosi, y nos quedamos con este mensaje, ¿no? Nos quedamos con este mensaje alentador y además de que podemos ser protagonistas, ¿no? Aquí desde América Latina, desde el Cono Sur, podemos ser protagonistas de esta cuarta revolución industrial. Absolutamente. Y la invitación es a los emprendedores que investiguen sobre economía circular, que vean la oportunidad de generar valor quizás en rincones que ni siquiera se imaginaban. Y quién sabe, yo tengo la certeza de que podemos dar un gran salto y generar un gran impacto a nivel mundial desde esta maravillosa región que es América Latina.